Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En los días finales de esta caótica administración de Biden, realmente hay que frotarse los ojos, literalmente, para tratar de entender qué o quién están moviendo los hilos de lo que son acciones que más parecen encaminadas a actuar en contra de nuestro país que a su favor o en su defensa. Con una frontera aún abierta y con una nutrida caravana de migrantes acercándose a nuestro país en ese último intento por entrar antes de que Donald Trump y su equipo tomen posesión del gobierno. El resultado de su desastrosa política de puertas abiertas a la vista, con más de 11 o 12 millones de indocumentados, entre los que hay más de 500.000 delincuentes, asesinos, violadores y pandilleros, de los que tenga conocimiento las autoridades y que ahora están en nuestras calles, con algunas de nuestras ciudades y estados colapsados por individuos atestando las calles a veces como zombies bajo los efectos del fentanilo, durmiendo en tiendas de campaña o sobre cartones, y los residentes más vulnerables por el desvío de recursos a la policía o a los cuerpos de seguridad para poder atender sus necesidades, con un crimen que se ha disparado exponencialmente a manos de las pandillas transnacionales como el Tren de Aragua o violadores y pedófilos confesos, y la amenaza de cédulas terroristas que podrían estar fragando atentados contra nuestro país. Yo quisiera que alguien, quizá alguno de ustedes o alguno de los ilustres invitados que nos van a acompañar esta noche, pudieran explicarme cómo es posible que, más allá de ser demócrata o de ser republicano o del color de un partido, un presidente de Estados Unidos puede estar vendiendo por internet hasta con $5 partes del muro fronterizo que se hizo en la administración de Trump y que es uno de los diques que se necesitan para poder frenar esa avalancha migratoria que él mismo, su zarina, la señora Harris y el señor Mayorkas han creado. Pero, ¿cómo es posible que los gobernadores de esos estados fronterizos, como el señor Abbott, tengan que estar tratando de comprar esos costosísimos materiales que pagamos todos de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos, y que ahora están siendo rematados por peniques? ¿Cómo se puede llegar a ser tan maquiavélico, quizá tan ciego? Ya durante estos 4 años, ustedes recordarán cuando esos mismos gobernadores, por ejemplo, el señor Abbott, trataba de proteger algunos de los puntos más álgidos de la frontera de sus estados con alambre de púas, y llegaba el gobierno federal con tijeras en mano para retirar, para cortar esas barricadas. Pero esto realmente es tan de juzgado de guardia como entregar un perdón presidencial a su hijo Hunter, no solo por sus crímenes, sino por si acaso, haciéndolo retroactivo 10 años por si el Comité de Supervisión del Congreso pudiera avanzar con sus investigaciones y llegar a presentar cargos contra él y quizás hasta la familia Biden por esos turbios negocios de Hunter en Ucrania, en Rusia y en China. O extendiendo la clemencia por eso de que hay que desviar la atención del foco público de su hijo a otras 1.500 personas, incluyendo empleados corruptos del gobierno, entre los que se encuentran personas como Rita Cromwell o Paul Dudgeas, que costaron a los contribuyentes de este país decenas de millones de dólares por sus fraudes usando sus posiciones de gobierno. Estos señores es simplemente una bofetada en la cara a la gente de bien. Pero una administración que comenzó creando esta crisis sin paralelo en la frontera, polarizando a niveles insospechados esta sociedad, saliendo de la forma vergonzosa y caótica que lo hicimos de Afganistán, trastocando la separación de poderes y usando la justicia y las agencias federales para perseguir oponentes políticos, imponiendo en nuestras escuelas y sociedades esa nueva y trastocada visión globalista del mundo, la famosa agenda woke, en la que además los victimarios tienen más derechos que las propias víctimas y el delito se castiga si viene de abajo, pero ojo, se tapa y se perdona si viene de arriba. No podía terminar de otra manera. Ahora solo nos queda la esperanza depositada en las urnas, la imperiosa necesidad de ese cambio y de esta defensa de nuestros valores, identidad y patria, que, como dice Willy, ya viene llegando.
Bueno, pues sin más dilación les quiero presentar a los invitados de esta noche. Nos acompaña Helen Aguirre, directora de prensa del Partido Republicano de la Florida. Muchísimas gracias, Helen, por tu gentileza acompañándonos en el día de hoy. Gracias por la invitación, Marian. Francisco Santos, Pacho Santos, el ex vicepresidente de Colombia en la época de Uribe, ex embajador de Colombia en Naciones Unidas y además uno de los más acreditados periodistas. También muchas gracias por acompañarnos. Marian, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito más adelante de tu columna maravillosa esta semana sobre la esperanza y sobre esto que estábamos depositando en mi intro, pero quisiera comenzar con Helen, porque realmente, Helen, ya hay muy pocas evidencias de que los medios de comunicación, el mainstream media, pueda seguir negando, pueda seguir tapando lo que cada día son más evidencias. Este tema del muro, a mí particularmente me tiene crispados los nervios y creo que a muchas de las personas que nos están viendo también. ¿Cómo es posible que ese dinero que hemos pagado nosotros de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos, para construir un dique de contención, para que no sigan llegando, de repente este presidente y esta administración lo estén rematando en Internet? Y es que lo que están haciendo, y yo creo que lo dijiste en tu introducción perfectamente, Marian, que es una bofetada al contribuyente, al votante y a la seguridad nacional, porque es que casi que lo están regalando, están buscando cómo eliminarlo para poder frustrar las intenciones de la administración entrante del presidente Trump, que gana con un voto popular mayoritario, así como por el colegio electoral. O sea, es realmente no solo que esta es una administración corrupta, mal llevada, pero es malintencionada, porque están haciendo todo lo posible para frustrar lo que la mayoría de los votantes quieren. Y cuando tú hablas de todos los delincuentes, de todas las personas, los criminales, tren de Aragua que ha llegado, más de 300,000 niños que han cruzado la frontera se han perdido. ¿Dónde están esos grupos de izquierda que reclaman por las víctimas y no tienen una palabra para esos niños perdidos que pueden ser víctimas, probablemente muchos de ellos, de lo que es el tráfico humano, el tráfico sexual? ¿Dónde están esas voces que claman por esas criaturas? Ausentes. Sí, guardan un silencio que realmente da una pena enorme, pero tenemos una nueva administración, el presidente Trump sabe lo que tiene por delante y va a tomar las riendas adecuadamente, lo ha estado haciendo. Él va a comenzar a arrancar a partir del 20 de enero con unas de sus decisiones ejecutivas que va a tomar parte, y mucho de ello va a tener que ver con la frontera y asegurar la frontera y tomar decisiones de qué hacer con estos delincuentes, particularmente los de Tren de Aragua. Y ha sido muy claro el presidente Trump que él va a comenzar a hacer redadas en contra de estos criminales, más de 500,000 que existen, de que se saben que están en el país, para sacar a estos criminales. Y los países que no lo quieran aceptar van a tener con unas consecuencias económicas muy dramáticas. Pacho, tú has sido ex vicepresidente y para mí lo que más trabajo me cuesta creer, y creo que las personas que nos están viendo al otro lado de la cámara coincidirán conmigo, es que más allá de ser demócrata, de ser republicano, más allá de que seas rojo, que seas azul, la idea de defender tu patria, aunque no te quieras llamar patriota, aunque para ti eso sea despectivo, pero defender la posición por la que los ciudadanos de este país te han votado, ¿cómo es posible que se llegue a estos extremos, Pacho? No, mira, yo creo que primero la polarización que hay hoy en el mundo y en Estados Unidos en particular genera esas divisiones, esas rupturas que tienen pues el efecto que estamos viendo. Creo que los americanos se pronunciaron clarísimo. Fue un voto masivo donde mostraron o dejaron un mensaje de esperanza distinto, y yo quisiera ver para adelante, porque es que yo sí tengo mucha esperanza. Yo lo que sentí en Estados Unidos, acabo de llegar de allá, en Washington, en Nueva York, inclusive en Nueva York, yo te digo que es el epicentro del liberalismo mal interpretado americano. En Miami sentí una vibra, y lo escribí, un sentimiento positivo de vamos a recuperar las cosas buenas, porque desafortunadamente los 4 años pasados, y sin quedarse en eso, por lo menos para América Latina fueron un desastre absoluto,
y obviamente para Estados Unidos también, porque los americanos mostraron con su voto y con su voto contundente que no querían y que querían un cambio absolutamente distinto. Es sobre la base de esa esperanza que creo que hay que construir, es sobre la base de ese discurso sencillo, concreto y práctico que Trump le llevó al electorado y que lo planteó clarísimamente. Es lo que tenemos que construir y creo que hay una esperanza. Y en América Latina se siente, y en latinoamericanos que viven en Estados Unidos y que dicen, yo quisiera volver, le cuento dos conductores de taxi de Uber cubanos, uno llegó hace 7 años, otro hace 9, decía, yo quisiera volver a mi país, pero quiero volver a mi país en libertad, porque lo que hay es un comunismo que acabó con todo, que destruyó todo, pero tengo la esperanza. Y decían ambos, tengo la esperanza que con Trump eso se pueda volver realidad. Entonces, hay un momento muy interesante. Obvio, ya la administración demócrata, chao, hasta la vista. Como decía Bill Clinton, como decía este famoso actor, hasta la vista, baby. Pero yo creo que hay que mirar con gran optimismo el futuro, porque hay un presidente con mandato, un presidente que está dispuesto a hacer las cosas que muchos otros presidentes no iban a hacer, y tiene mucho apoyo, por lo menos en América Latina, para las cosas que hay que hacer para liberarla de estas dictaduras y de esta opresión, que entre otras es la que genera gran parte de esa migración que está llegando a Estados Unidos. Totalmente, Helen, y yo creo que de eso hemos hablado también, de la esperanza de un cambio, cuando se habla de una nación polarizada, cuando nos vendía la idea de la polarización con Donald Trump. Yo creo que esa victoria en las urnas demostró que nunca había habido una nación tan unida frente a lo que estábamos viendo y con la esperanza que dice Pacho de lo que está por venir. Ahora, lo preocupante de todo esto es la manera en la que se está haciendo esa transición y quién está haciendo realmente esta transición. Seamos muy honestos, el presidente Biden ha sido un presidente inexistente, un presidente invisible durante tanto tiempo. Lo hemos visto últimamente en África, lo hemos visto en Brasil, perderse en la selva, y cuesta trabajo pensar que él sea realmente la persona que está tomando las decisiones en esta transición en estos momentos. Mira, yo creo que una de las cosas que vemos en este momento es que, y el ex vicepresidente lo toca cabalmente, que tiene que ver con la influencia, la infiltración marxista en Latinoamérica. Pero hay que hablar en claro, lo hemos tenido en Estados Unidos también. Y yo creo que eso es lo que tenemos que enfrentar. Cuando uno habla sobre esta administración manejada, manipulada por una ultraizquierda globalista que no aprueba, no aporta por nuestra seguridad nacional, como tú mencionabas, Marian, y así como decía el vicepresidente Santos. O sea, tenemos que ver que tenemos un mal adentro y tenemos que sacarlo y erradicarlo. Tenemos 4 años, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el ex vicepresidente Santos, que uno siente un alivio con esta nueva administración que entra, que uno siente un alivio y un llamado a reclamar los valores tradicionales y patrióticos del país, regresar al respeto al Estado de Derecho. Eso es lo que la gente quiere. Mejor oportunidad, no sentirse ignorado y burlado por parte de un gobierno federal que le importa un pepino si puedes cuadrar y poder pagar para los gastos diarios de la familia, y realmente tomar en cuenta lo que es básico y necesario para poder seguir adelante. Seguridad fronteriza, seguridad nacional, y cómo definimos seguridad va a ser importante, porque para los demócratas, por lo menos la administración Biden-Harris, seguridad fronteriza no tiene nada que ver con seguridad nacional. Y el hecho de que tenemos drones por encima de New Jersey, que nadie quiere hablar sobre qué es lo que está pasando, y no son los primeros drones misteriosos que cruzan nuestra frontera en el 2024. Eso no es seguridad nacional tampoco. Tantas cosas pasando que gracias a Dios que vamos a tener un nuevo gobierno, una nueva administración que escucha al pueblo y tiene y va a liderar con sentido común. Vamos a hacer una pausa. Voy a regresar con el ex vicepresidente Pacho Santos, porque justo estábamos hablando, y yo creo que mencionan los dos muy bien, tanto Helen como él, el tema de la seguridad nacional, esperanza, etcétera. Y sobre todo va a haber un cambio, y va a haber un cambio profundo también en esos medios de comunicación que durante
durante mucho tiempo estuvieron tapando las evidencias de una forma absolutamente descarada, que estuvieron tratando de poner el pie en el cuello a aquellos periodistas un poco más conservadores y ni siquiera poniendo el calificativo de conservador o de liberal, periodistas que eran capaces de poner sobre una mesa de trabajo las cosas que otros ocultaban. Eso está cambiando y quizá esté cambiando también para bien. Vamos a hablar de unas imágenes que se produjeron ayer. El Tren de Aragua, 14 individuos detenidos cuando entraron para secuestrar y asaltar a residentes, cuando en el pasado verano nos decían que esto no existía. Ahora tienen la evidencia. 14 individuos y las palabras del que viene como próximo zar de la frontera. Ya regresamos. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío. Sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café. Café es mío, café. Café es mío, café. Eso y tiene este. Cafecito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, continuamos conversando con Pacho Santos, ex vicepresidente de Colombia, ex embajador de Colombia ante la ONU y un aclamado periodista, también con Helen Aguirre, nuestra queridísima Helen Aguirre, que en estos momentos es la directora de prensa del Partido Republicano aquí en la Florida. Muchísimas gracias de nuevo a los dos por seguir con nosotros. Y yo hacía una pregunta antes de la pausa. Ayer se produjeron unas imágenes realmente lamentables de una turba de individuos, presuntamente del Tren de Aragua, que llegaron incluso a secuestrar a varios residentes en Aurora, de un edificio de Aurora muy similar a lo que ocurrió este pasado verano, y que un vecino de forma valiente captó esas imágenes, pudo enviarlas a las autoridades se presentaron y detuvieron a 14 de ellos completamente armados y además con las manos, como quien dice, en la masa, porque estaban bajando por las escaleras personas que pretendían llevarse para ser posteriormente extorsionadas sus familias. Ya no hay cómo ocultar evidencias. Ya no es que los medios conservadores lo estaban tratando de meter el miedo y que estaban tratando de decir y conseguir votos para estas elecciones. Las elecciones pasaron y eso está ocurriendo, Pacho. Tiene que cambiar de alguna forma esa visión también de los medios de comunicación y estamos viendo las primeras bajadas de pantalones importantes en esos medios que hasta este momento acolitaban a la administración actual olvidándose del código deontológico de informar. Sí, pero déjame ir antes al tema de migración y criminalidad. Claro que sí. Porque la migración se convirtió en un instrumento político y de seguridad nacional que utiliza Venezuela, que utiliza Cuba. Cuba con los Marielitos empezó usándolo así. Y Nicaragua, para mandar criminales, para generar disrupción en la frontera, para crear el caos. Y tengan la absoluta certeza que los venezolanos van a decir: si usted no nos deja quedarnos, si usted no nos arregla nuestro problema, le vamos a mandar 7 millones de venezolanos más y quién sabe cuántos criminales. Ellos viven de eso. El Tren de Aragua y Hezbollah tienen unas relaciones impresionantes que se construyeron en Caracas, en Venezuela. Entonces, el tema de seguridad nacional es brutal y es muy importante de atender y cierto.
Bueno, vamos a retomar la señal con Pacho. Voy a pasar mientras tanto con Helen, mientras recuperamos esa señal, porque es muy interesante lo que estábamos conversando con Pacho, Helen, y es precisamente ocultar de repente todos estos problemas a la seguridad nacional, que no deja de ser seguridad nacional, esa migración como chantaje también de dictadores como Maduro, como Díaz-Canel, anteriormente como los Castro o como Ortega en Nicaragua, pero particularmente esto que ocurrió en el día de ayer, quiero decir, clama al cielo. Efectivamente, yo creo que es tan importante lo que dijo Pancho en cuanto a lo que tiene que ver con esa red que comienza de Venezuela y lleva hacia, que implica Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, tantos países que atropellan a esos países en el camino con la criminalidad, en parte que se queda en esos países. Nicaragua es un lugar crítico en lo que es esa ecuación, desafortunadamente, lamentablemente, y que termina en México. Esas son parte de las conversaciones que va a tener el presidente Trump cuando tome posesión el 20 de enero. Pero yo creo que también cuando hablamos del tren de Aragua y lo que pasó precisamente, eso que hablabas ayer, ¿te acuerdas con un debate, una entrevista que tuvo el precandidato, el candidato a la vicepresidencia, ahora vicepresidente electo, J.D. Vance, con una de las cadenas nacionales, cuando la periodista le critica porque él está criticando esto mismo? Y él dice, no, solo son 5 edificios que han sido tomados como si no hubiera por sido Tren de nada. Aragua. Como quien dice nada, y y J.D. Vance le dice, si fuera ¿tú te escuchas? ¿Tú te escuchas? En Estados Unidos de América, 5 edificios han sido tomados por una pandilla extranjera y a ti te parece poca cosa. ¿En qué mundo vivimos? Y yo creo que eso es lo que el pueblo escucha y busca con esta nueva administración. Alguien que mire y que hable con sentido común, que primero no vamos a aceptar que ninguna pandilla, ya sea estadounidense, mucho menos Tren de Aragua, tome posesión de un edificio de apartamentos en Estados Unidos, que ponga la vida en peligro de nuestros residentes. Y eso incluye también el cambio que ves con la votación y el número de hispanos, de latinoamericanos, hispanos en particular, que ven en esta administración una voz que los escuche, porque ellos son los primeros afectados por Tren de Aragua y todas estas pandillas, porque se esconden en las poblaciones en donde se predomina el hablar español. Y entonces ellos son los primeros afectados y es donde ves un número significativo de aquellos que han votado a favor del presidente Trump esta vez. Y has visto un cambio electoral, no solo con el hispano, el votante hispano, lo ves con el votante negro americano también, y estás viendo que el mismo joven de 18 años a 30 años ha dado un porcentaje y un apoyo mucho mayor para el presidente Trump, porque queremos recobrar el sentido común en nuestra política, queremos poder tener una economía fortalecida. Y el presidente va a usar a la economía como una estrategia para poder ganar camino. Lo dijo el presidente Trump el otro día en cuanto a Venezuela, por ejemplo, que Venezuela iba a aceptar a los criminales que iban a ser deportados de Tren de Aragua. Y si no, iban a tener repercusiones muy importantes a nivel económico. El presidente Trump no es de comenzar guerra tradicional. Pero guerra económica, sí. Pero bueno, quiero decir, guerra avisada no mata soldado en cualquier caso. Yo creo que él está siendo extremadamente claro y con una transparencia que puede molestarles a quienes están en contra de eso, pero obviamente este pueblo en las urnas necesitaba precisamente esa transparencia y eso es lo que estamos todos teniendo. Ahora, Pacho, se nos había cortado la señal. Muy interesante lo que estabas comentando de la inmigración como chantaje, incluso los chantajes migratorios que ya hiciera Castro, que ahora están repitiendo todos estos individuos en Nicaragua y en Venezuela, pero sobre todo esa realidad que cada vez es menos posible poder ocultarla. Pero mira, este chantaje tiene un elemento aún mayor, que es el envío de criminalidad. Las cárceles las soltaron, Colombia lo está viviendo.
El Tren de Aragua también se convirtió en una organización criminal con mucho poder en Colombia. Fueron a Estados Unidos, están allá cometiendo toda clase de delitos. Pero no se te olvide, el Tren de Aragua tiene una relación con Hezbollah, que se construyó allá en Caracas, en Venezuela. Entonces no es solo esta criminalidad, sino es una criminalidad asociada al terrorismo también. Ese es un elemento que no se ha visto de ninguna manera y que es importantísimo ver. 1. 2. Hace unos pocos meses llegué al aeropuerto El Dorado en Bogotá y vi una cantidad de africanos y una cantidad Me pasó a mí también. de personas que decían uno, ¿para dónde van? Iban a Nicaragua. Y de Nicaragua iban, o sea, Nicaragua se ha convertido en un elemento fundamental. Entonces, pues, Trump tiene que entender que el tema de estas autocracias, si no lo resolvemos, van a seguir siendo un problema en materia de seguridad nacional, seguridad local y migración. Ese es digamos, el mayor riesgo que tenemos y creo que, y la mayor esperanza, porque yo creo que tanto Trump como Waltz en Seguridad Nacional y como Marco Rubio en el secretario de Estado entienden eso. Entonces, hay ese aire y hay esa esperanza. Esperemos que sí. Ahora, Helen, yo hablaba también un poquito del cambio. Todos estamos preparados, todos estamos deseosos, todos estamos esperanzados. Y cuando digo todos, no estoy hablando solamente de conservadores y de republicanos. Palpa la gente afuera, hay algo diferente. No me preguntes qué es, demócratas, independientes, que tienen la esperanza de ese cambio, porque hemos visto cómo iba nuestro país poquito a poco si no se paraba esta situación de una forma drástica. Los medios de comunicación. Hoy Bezos está reuniéndose con el presidente, la segunda fortuna más grande de Estados Unidos, dueño de Amazon, que ya dijo en el Washington Post que no iba a apoyar a ninguno de los candidatos. Hemos visto como muchos de sus grandes detractores en los medios han ido poquito a poco agachando las orejas y diciendo, a ver, ¿cómo me acomodo? A ver, ¿para dónde voy? ¿Eso es real? Yo creo que sí, en cuanto, no es que sean sinceros en querer cambiar, o sea, lo tienen que hacer a la fuerza, ¿no? Y lo que hemos perdido, y has tocado en algo importante, Marianne, la importancia del periodismo, tener un periodismo pulcro. El periodista naturalmente es agresivo en el buen sentido de la palabra en cuanto al gobierno, en cuestionar. Pero cuando tú tienes un gobierno de izquierda, ya sea Biden, Harris, ya sea Obama, dejan de cuestionar. Solo cuestionan agresivamente cuando tienen un líder como el presidente Trump, como el más recién republicano que tiene. Pero es que lo notas cuando tratan a los congresistas, a los senadores republicanos por igual. Y yo creo que esa tensión que debería de existir entre la prensa y el gobierno y las autoridades no existe cuando están ideológicamente de acuerdo. Lo que hizo la prensa con Hunter Biden, con la computadora, con la censura abierta. Mira, si no hubiera sido porque Elon Musk compra Twitter y la convierte en X, no tendríamos la libertad de expresión que tenemos hoy en día. Yo no estoy segura que el presidente Trump hubiese podido haber ganado. Y yo no sé cómo puede sobrevivir una democracia si no tenemos una prensa libre, pero una prensa responsable también. Si tú quieres ser vocero de un partido, dilo abiertamente y hazlo abiertamente. Puedes tener tu opinión, pero la prensa también juega un papel muy importante en cuanto a la democracia de informar. En un periódico tradicional tiene páginas de opinión, editoriales, articulistas que ponen su punto de vista, pero después tiene páginas que deberían de informar y formar. Eso se ha perdido muchísimo en el país y se nota. El ataque que le hicieron al New York Post con la censura de Hunter Biden antes de las elecciones del 2020 fue a propósito para ayudar a Biden a ganar. Lo que hemos visto con el periodismo nacional en Estados Unidos es una vergüenza, pero creo que la gente está alerta y el público está respondiendo
y ya ves las consecuencias con varios medios que están haciendo cambios que consideran necesarios para tener televidentes y lectores. Porque aquí hay una cosa, mira, yo llevo 30 años en este país. Yo nunca jamás me había visto en la necesidad de tener que sacar la cara y poner sobre la mesa todas esas cosas que esos medios no comentaban. Que decir, a mí no me paga el Partido Republicano. Yo no soy demócrata, soy periodista, pero si yo como ciudadana, olvídate de mi profesión, llego a mi casa y me pongo un noticiero y otro noticiero y cojo los diarios y hago una búsqueda de una noticia y resulta que me ponen 17 noticias antes en redes y en los titulares de la televisión no me lo cuentan y en la otra televisión no me lo cuentan, eso se llama desinformación descarada, eso se llama activismo, eso se llaman líneas ideológicas. Yo tengo que mostrar el equilibrio, así al señor demócrata ahora de turno le moleste que yo sea la primera que lo pone sobre la mesa, porque esa es mi responsabilidad. Y no lo hemos visto. Tú has dicho, por ejemplo, de la computadora de Hunter Biden, la investigación federal, la persecución que se ha hecho a un oponente político, en lo que estaba ocurriendo con la situación neurológica de un presidente que se negó hasta que ya no pudieron más. O sea, eso, señores, a todas luces, donde quieran, en cualquier parte del mundo, se llama desinformación. Pacho, volvemos otra vez a la esperanza. No queremos seguir hablando de todo esto. Grandes apuestas ha hecho el presidente Donald Trump dentro de su gabinete y yo creo que una de las que más expectativa ha causado, incluso para nosotros, o yo creo que más para nosotros los hispanos, ha sido el de Marco Rubio. Y ese cambio que se puede perfilar en la política con América Latina y estos regímenes dictatoriales, ¿cómo se ve desde afuera? Pues mire, no solo lo de Marco, lo de Waltz es muy importante porque lo que ha pasado en los últimos años es que, especialmente en la administración Biden, la política exterior la manejaba la Casa Blanca con América Latina el señor Juan González. Y fue un desastre, consolidó 3 dictaduras, el narcotráfico más peor que nunca, la migración horrible, mucho. Uno quiere hacer una radiografía de qué no debe hacer un gobierno con una región, debe mostrar lo que el señor Biden hizo en América Latina para que entendamos el desastre. Entonces, el Departamento de Estado no existió, nunca existió en estos 4 años, no existe. Entonces, ahorita sí vamos a tener una coordinación NSC, Departamento de Estado, que es muy importante. Ambos de la Florida, ambos conocedores de los problemas de América Latina porque los viven. Porque yo creo que el único estado que tiene como en su cabeza América Latina en su integridad es la Florida. Porque todo aquel que sale corriendo de América Latina por problemas de seguridad, por problemas ideológicos, va a la Florida y allá aterriza el argentino, el mexicano, el brasilero, el colombiano, el boliviano, el ecuatoriano, todos. Entonces, entienden esta realidad. Y entienden también que esta realidad, primero, es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Segundo, es una amenaza a la democracia y a la libertad. Tercero, juegan en un eje donde están Rusia, China e Irán incluidos. Estos países trabajan con ellos y, por lo tanto, creo que por fin, después de muchos años, ese desdén con el que se miraba a América Latina, venga a ver en qué podemos ayudar a estos jovencitos, más o menos así era, se va a acabar y van a entender que podemos ser los grandes aliados, que tenemos que ser los grandes defensores de la libertad y la democracia, que tenemos que estar en esa pelea entre Occidente y autoritarismo, Occidente, libertad y democracia, y autoritarismo y dictadura, que es lo que representan estos otros países. Hoy usted veía que Maduro dice, 36 países van a venir a mi posesión. Mire la lista. China, Rusia, Uganda, Corea del Norte. Burundi. Entonces, esto lo que tiene que ver es con una pelea ideológica, política y económica, donde Estados Unidos por primera vez nos va a ver como una gran opción de inversión, de migración seria, de intercambio económico y sobre todo de lucha por defensa de la democracia y de la libertad, cosa que durante la administración Biden no solo no existió, sino que se le dio mucho poder a los autócratas, lo mismo que pasó en la administración Obama, que no nos olvidemos que le abrió las puertas a Cuba diciéndole, venga, entre acá, cuando Cuba estaba haciendo todo tipo de desastre en la región. Entonces, eso va a cambiar. Adiós, gracias. Y eso es lo que la gente siente, y siente como un aire fresco que se ve y se toca y se percibe en Washington, en Nueva York y en Miami, que fueron los 3 sitios que estuve y de donde acabo de llegar.
Vamos a hacer una breve pausa. Seguimos con nuestros invitados. Número de teléfono, por favor, denos su opinión, que como siempre les digo, cuenta de buena fuente. Vamos a regresar y vamos a hablar un poquito de política internacional. Vamos a hablar sobre todo de este tema de los famosos indultos. También el presidente dijo que quizá, le hicieron una pregunta en una rueda de prensa, si él indultaría de repente a Eric Adams, al actual alcalde de la ciudad de Nueva York, y les vamos a mostrar cuál ha sido su respuesta. Y vamos a hablar de esos famosos drones. ¿Qué está pasando en solo instantes? Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso y tienes té. Cafecito el mío, es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano. Eso y tienes té, café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, pues vamos a regresar. Le voy a volver a dar la palabra, si me permites, Helen Apacho, que tiene una reunión justo en estos momentos y tiene que retirarse. Vamos a darle la palabra y después, si te parece, me quedo contigo para seguir conversando con nuestros televidentes. Hacía una pregunta, el tema de los famosos indultos, y le preguntaban los periodistas, oiga, después del baile de indultos que ha dado el presidente Biden, 1.500, quiere pasar a la historia como el hombre que da más clemencia, después de esos sonados indultos a su hijo y los que se prevé que pueda llegar a tener a la gente alrededor del Departamento de Defensa, de las agencias federales que hayan podido dar algún patinazo, pues resulta que ahora también le preguntaron ayer al presidente electo Donald Trump si perdonaría a Eric Adams, el alcalde de Nueva York, y vamos a ver si te parece que fue lo que dijo. Would you consider pardoning Eric Adams? Yeah, I would. Yeah. I think that he was treated pretty unfairly. Now, I haven't seen the gravity of it all, but it seems, you know, like being upgraded in an airplane many years ago. I know probably everybody here has been upgraded. They see you're all stars, and they say, I want to upgrade that person from NBC. I'm going to upgrade him. And that would mean you'll spend the rest of your life in prison. I don't know. Somehow, I hope not. I mean, I'd have to see it because I don't know the facts. I think he was treated, you know, it's very interesting. When he essentially went against what was happening with the migrants coming in, and, you know, he made some pretty strong statements like, this is not sustainable. I said, you know what, he'll be indicted soon. And I said it not as a prediction, a little bit lightheartedly, but I said it. I said, he's going to be indicted. And a few months later, he got indicted. So, yeah, I would certainly look at it. Bueno, él muy prudentemente no ha dicho que lo haría, ha dicho que tiene que investigar realmente los hechos, pero yo creo que ese antecedente que él cuenta, que en el momento en el que Eric Adams empieza a hablar del problema que tiene esa inmigración para la ciudad de Nueva York y lo que está ocurriendo en la ciudad de Nueva York, es cuando justamente, casualidades de la vida, al mes siguiente, no había llegado un mes, creo que fueron 18 días, aparece ese famoso indictment. Pacho, ¿cuál es tu opinión del tema de los indultos, que me imagino que también ha sido sonado afuera? Pues la verdad, lo primero es que no se sorprende que en Estados Unidos generen esa posibilidad de un indulto a dedo, por la razón que sea. No, y con esta administración digamos, es como los pavos de Navidad, nos vamos a quedar sin pavos, imagínate 1.500. Entonces, pues uno se sorprende de que eso exista. En Colombia hay indultos, pero los indultos se dan por un proceso de paz, por unas razones mucho más mérito de Estado. Y uno pues a veces se abusa también de ellos, no le voy a decir que no. Mire los señores que están ahorita en el Congreso de Colombia
unos zampones de las FARC, violadores, narcotraficantes, terroristas, tuvieron un indulto por parte de Juan Manuel Santos disfrazado de un sistema judicial. Entonces, en todas partes se cuecen habas. Pero yo quiero terminar, que me tengo que ir, con el sentimiento que tengo y que sentí de esperanza. Mire, yo creo que tenemos la posibilidad de que en 4 años la libertad y la democracia haya aterrizado de nuevo en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Eso transformaría toda la región. Y esa esperanza, y tenemos que empujar para que eso se dé, para que no se traten esos problemas como aguas tibias, sino que se sepa que hay que metérsela toda para acabar esas dictaduras, porque si no se acaban, son una amenaza para el resto de la democracia y para generar una migración permanente y sobre todo una migración criminal permanente que va a ser insostenible y va a acabar generando serísimos problemas de seguridad en los Estados Unidos. Pero me quedo con la esperanza del futuro, de un futuro libre para América Latina, que creo que es lo que todos queremos y lo que Trump con sus hechos está demostrando también quiere. Pues Pacho, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros, agradecerte porque además siempre has sido una voz clara, una voz nítida, por ese periodismo valiente. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Chao, Marian, gracias. Nos quedamos con Helen. Helen, y contigo sí tengo que volver a entrar más ya dentro del terreno nacional con este tema de los indultos. Porque yo entiendo que indultar a un hijo, mira, un padre nadie puede cuestionar si tiene esa posibilidad de indultar a su hijo, pero hacerlo con carácter retroactivo, dejar esa ventana abierta por si cualquier delito, mire, del 2014 al 2024, investigaciones del Congreso, Burisma, ahí vamos a poner por si acaso sale. Eso realmente es grave. Yo creo que quizá en algún momento la Corte Suprema de Justicia debería pronunciarse sobre este tema específico de los indultos, de la misma forma que lo hizo, por ejemplo, con la inmunidad presidencial. Bueno, lo que estamos viendo, Marianne, es que es curioso porque es como que si el presidente se quiere dar un indulto a él mismo, porque él es la persona que queda realmente bajo sospecha de qué es lo que ocurrió del 2014 en adelante. Sabemos que la familia Biden ha podido lucrar de su influencia como senador, como vicepresidente y desde luego como presidente. Y él lo que está haciendo es protegiendo esa corporación Biden, por así decir, y lo que busca hacer a través de poder proteger a su hijo. Pero es realmente él que se está protegiendo, está protegiendo a su hermano también, que formó parte de este negocio, y toda la prensa se queda callada, como que si aquí no ha pasado nada. Y todo el mundo lo sabe, y yo creo que por eso es que uno busca un cambio, porque ya la corrupción por parte, en este caso, del Partido Demócrata y la prensa nacional que lo está protegiendo, cansa enormemente. Y yo creo que la Corte, aquí tenemos una gran oportunidad con este nuevo cambio, que tenemos una Corte Suprema que podría estar protegida, si por así quieres decir, de los intereses del individuo y regresar a lo que ha sido la base de la Constitución, interpretar la Constitución a la manera que fue escrita y con la intención de que fue escrita para poder salir adelante. Eso es absolutamente importante. Y también para restablecer la confianza del votante en las agencias federales, en el gobierno federal. Eso es indispensable porque no podemos vivir con las dudas que no importa quién está en el poder, que cuando tú no confías en el Departamento de Justicia, cuando tú no confías en las cortes, entonces se va desintegrando la democracia, y eso es importantísimo. El hecho que ahora ya se confirma lo que hemos estado diciendo por años, que habían personas infiltradas por parte del Departamento de Justicia, el FBI en particular, en lo que tiene que ver con ese día trágico, triste del 6 de enero en el Capitolio de Washington. Ahora sabemos, sin duda alguna, que el FBI participó y que llevó
de la mano a muchas personas que entraron al Capitolio, personas inocentes que no sabían lo que estaban haciendo. Así, no se les ocurrió, voy a violar la ley. No, pero fueron llevados de la mano y ahora sabemos que el FBI formó parte de eso y toma 4 años para llegar a esta conclusión. Nancy Pelosi, todo ese equipo estaban encubriendo eso. Y yo creo que esos son de los motivos por los cuales la gente desconfía. Ahora, eso sí, si tú eres cristiano, padre de familia, que quiere defender a tu hijo frente a la junta escolar, si eres un terrorista nacional y si te pueden arrestar o investigar y hacer la vida imposible. ¿Cómo va a ser? Yo creo que eso es parte de ese cambio que vamos a ver, esa ilusión y regreso a un país normal, no tan politizado. No hay motivo por la cual deberíamos de ser tan polarizados. Yo creo que con esta nueva administración hasta los demócratas se van a sorprender y muchos ya se han ido sorprendiendo porque notan un cambio de tono del presidente Trump, que no queremos un país polarizado, queremos ser un país unido. Pero yo creo que esta elección, Helen, y yo sé que mucha de la gente que nos está viendo estará de acuerdo conmigo, si ha mostrado algo, y yo insisto mucho en este detalle, es que durante 4 años nos vendieron la idea de una nación polarizada y la polarización y Donald Trump y el dictador y el hombre que va a llevar por este lado y el guerrero y al que hay que tener precaución y el beligerante. Nunca hubo una guerra. Honestamente, las cifras de la economía y de cómo vivimos en esos 4 años están ahí. Y nunca hubo una nación más unida que este pasado día 5 de noviembre, cuando la gente votó y votó de la forma que lo hizo. Por lo que tú estás diciendo, Helen, porque la gente ya no puede más, porque la gente quería un cambio. Porque cuando tú vas a defender a tu hijo a esa escuela, frente a una junta escolar que piensa que está bien que un niño pueda definir con 3 años si quiere un pene o una vagina, y tú vas a defender que tu hijo vaya simplemente a estudiar para lo que tú le mandas, te pueden detener porque eres un terrorista. Pero luego tienes fiscales y tienes jueces que están sus campañas políticas pagadas por dinero del señor, que siempre decimos empieza igual del derecho que el revés, y resulta que tienen más derechos los victimarios que las víctimas. Entonces estábamos viviendo en una especie de mundo al revés que tiene que cambiar, y yo estoy de acuerdo contigo en esa esperanza. Pero también la gente quiere no justicia, no venganza, pero sí una limpieza de lo que hace falta limpiar. Tú no puedes tomar relevo en un lugar como el FBI si tú no limpias esa manzana podrida, esa cúpula que está podrida. Y lo mismo, por ejemplo, en el Departamento de Justicia, porque hay mucha gente buena, muchos jueces buenos y muchos agentes de campo que se juegan todos los días la vida por hacer las cosas bien. Totalmente de acuerdo, Marian, y desde luego yo no creo que la mayoría quiere venganza. El presidente Trump no quiere venganza. Mira, cuando el presidente Trump gana, se le propone en el 2016, en el 17 se le propone, oye, ¿tú quieres investigar y hacer algo con Hillary Clinton, que se sabe que violó la ley, que se llevó documentación a su casa, que tenía una computadora que manejaba de manera ilegal documentación privilegiada del gobierno, etcétera? Y él dijo, no, ya gané yo y vamos a voltear y vamos a seguir adelante. Ahora, cuando él es expresidente, sí lo buscan a él y sí buscan cómo encauzarlo y hacerlo víctima de cuántos llamamientos a las distintas cortes en Georgia, Nueva York y tal. Entonces, lo que vemos es que él quiere que nosotros regresemos a la normalidad, pero sabe a la vez que queda poco tiempo para actuar y va a actuar de una manera muy eficaz. Helen, los famosos drones a los que estábamos hablando, yo creo que cuando no se da la información necesaria, o al menos un poco de información. Vamos a poner que esos drones sean nuestros, que lo que obviamente todo el mundo ya más o menos percibe, no es posible que llegue un dron en una nave nodriza y que sea iraquí o iraní o ruso o chino y esté sobrevolando tantos días. O sea, pasó con el globo chino, eso sí pasó, que nos robaron toda la información por encima de las bases transmitiendo a tiempo real con Beijing, pasó.
pero esto ya es muy repetido y en varios estados del país. Se supone entonces que esto es una cuestión nuestra, que nos está pasando y es de acá. ¿No sería más fácil llegar y decir, oiga, es una operación militar, estamos probando, y así de alguna forma tranquilizan a la gente? El otro día estuvo en el estudio, en la radio, Carlos Jiménez, el congresista, le decía, oiga, pero usted tampoco tiene idea. Me decía, no, Marian, no sé nada. Digo, ahí sí me preocupo, que a mí no me den información, ok, pero que a los legisladores no les digan qué está pasando, eso ya pasa de castaño oscuro, Helen. De tal manera que se le pregunta al presidente Trump en una conferencia de prensa el lunes por la tarde si él ha tenido información que se le ha dado sobre estos drones. Él dijo, no quiero comentar sobre eso. Pero sí dijo algo importantísimo. Esos drones están actualmente por encima de New Jersey. Él tiene una casa en New Jersey, en el pueblo de Bedminster. Dijo, yo no voy a ir a Bedminster. Eso te dice muchísimo, que él sabe que hay algo allí que es irregular, que es algo que está ocurriendo, que piensa que podría ser peligroso para él y su familia, desde luego, poder estar allí, y rehúsa estar allí. Yo creo que con solo esa frase dice mucho. Sí. Pero el hecho de que tenemos drones, que somos incapaces de poderlo explicar de una manera que por lo menos calme al pueblo, que le diga al pueblo, hay algo pasando, es algo que tiene que ver con un tema militar. Pero entonces abre a las especulaciones y a las cosas más extraordinarias que se dicen, que si hay algo, un meteorito que cayó, que si hay algo que tiene que ver con un veneno o algo que pueda peligrar la salud de la población. Ya no sabes qué inventar, pero lo que deberían de hacer es hacerle frente de una manera más contundente, porque somos adultos y sabemos cómo reaccionar y tomar precauciones. Por supuesto que además nosotros manejamos la comunicación. Imagínate si ellos no tienen expertos para saber manejar esa comunicación y dosificarla y darla en la ración que sea necesaria. Ahora, dentro de las especulaciones, fíjate, porque esto deja mucho que pensar. Yo incluso llegué a pensar, y esto lo comparto, pues esto es algo personal mío, estamos a muy poquitos días de que el presidente tome posesión de su cargo, y estos drones que se han visto en New Jersey ya se han avistado también en otros estados del país. A mí me han pasado fotografías de Houston, por ejemplo, esos mismos drones sobrevolando Houston, aquí en West Palm Beach sobrevolando ese espacio aéreo. Bueno, yo creo que a lo mejor tiene que ver con una posible filtración de seguridad, y esos drones están viendo cuáles serían esos... Quiero decir, no hay información oficial, y frente a esa falta de información oficial surgen, por tanto, todas estas especulaciones. Y no son drones pequeños, no es el dron que puedes comprar en Best Buy, en cualquiera de estos lugares. O sea, son drones que son el tamaño de un automóvil. O sea, son grandes. En vez de decir, no, mira, te lo estás imaginando todo, ¿por qué decir, mira, es algo militar nuestro, estamos, por temas de seguridad, no podemos entrar en detalle, pero por temas de seguridad estamos cuidando de la población? Se lo vas aceptando, ¿no? Pero a como lo dejan y como lo manejan, dejan entender que el gobierno es inepto, y como el presidente Biden, pobrecito, es inepto. Y digo pobrecito porque yo creo que es un hombre mayor, que no es el más viejo del mundo, pero que no puede con lo que tiene, y entonces se ven más incapaces, o que realmente hay algo peor andando y quieren encubrirlo. Eso de no poder explicar adecuadamente qué es lo que está ocurriendo, y que no es la primera vez, y como tú dices, en varios otros estados lo estamos viendo, pues yo creo que deja mucho que desear. Totalmente. Helen, vamos a la última pausa del programa. Regresamos enseguida con nuestras conclusiones aquí en De Buena Fuente. Y el teléfono en su pantalla, llámenos, por favor, su opinión cuenta. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin el me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café.
cafecito el mío es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano. Qué swing tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, mi queridísima Helen, en conclusiones, 30 segundos de todo lo que hemos hablado en este programa. Yo creo que nos sentimos optimistas por el año entrante, lo que viene, una buena limpieza al gobierno federal que es tan importante, también ilusionados por las oportunidades que podrán venir con América Latina, Marco Rubio como secretario de Estado que es tan importante y sabe la importancia de la solidaridad hemisférica y desde luego un cambio al periodismo nacional que es indispensable para el bienestar del país y hay que decirlo también a nivel mundial. Te deseo todo lo mejor, mi queridísima Ángel, en estas Navidades y nos volvemos a conversar. Y gracias, como siempre, por ese trabajo impecable que haces frente a los medios. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marian. Y a todos ustedes, señores, hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes recuerden que hoy es miércoles, es día 18 y es el último día hasta las 12 de esta noche que usted puede inscribirse en Obamacare. ¿No tiene todavía ese plan para usted y para su familia? Llame ya, número de teléfono en sus pantallas, 305-901-3204 si usted quiere tenerlo para ese 1 de enero. Chao, chao.